Le quitaron 1,400 acres al hijo de una mujer mexicana y un hombre estadounidense, pero no sabían en qué tierra estaban parados. Mira cómo un hombre les dio la vuelta a las cosas. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La primera luz del amanecer se derramaba suavemente sobre las colinas secas que rodeaban el Valle de Ríos, tiñendo la tierra de un dorado pálido que parecía brillar desde adentro. Las mañanas en el rancho siempre comenzaban igual para Miguel Ramos Clark, mucho antes de que el sol asomara completamente en el horizonte. El aire fresco traía el olor a heno y el ligero aroma mineral del arroyo que atravesaba el potrero norte. En algún lugar más allá del granero, el sonido bajo del ganado moviéndose en sus corrales rompía el silencio, acompañado por el crujido rítmico del viejo molino de viento, bombeando agua a los bebederos. Miguel se movía por todo aquello con la naturalidad de quien respira. Lo hacía desde niño, siguiendo el paso de su padre, aprendiendo de memoria cada rincón de la tierra, cada loma, cada parche obstinado de mezquite, cada tramo de alambrado que parecía inclinarse un poco más con cada temporada. Recorrió la línea de la cerca en la penumbra, deteniéndose para probar la tensión del alambre y enderezar un poste que la última tormenta había movido. Hacia el este, el cielo se pintaba de tonos rosa y naranja, prometiendo otro día caluroso. Pero por ahora el mundo seguía envuelto en la calma frágil que siempre llegaba antes de que el calor tomara control. Esta era la hora que Miguel más amaba, cuando la tierra hablaba a su manera y el resto del mundo parecía distante. Había pasado toda su vida aquí, en esas 1,400 acres que su familia había luchado por conservar durante generaciones. Su padre, un veterano estadounidense que había vuelto del servicio para criar ganado, y su madre, hija de trabajadores del campo mexicanos que habían cruzado la frontera en los 70, habían construido este lugar juntos, con nada más que esfuerzo y trabajo duro. El rancho era mucho más que tierra y pasto para él. Era el registro vivo de cada sacrificio que habían hecho. El sudor de su padre se había mezclado con la tierra en cada reparación de cercas y en cada granero arreglado después de una tormenta. Las manos de su madre habían plantado el huerto detrás de la casa, cocinado para los jornaleros en los veranos interminables de cosecha de heno y mantenido las cuentas en cuadernos ordenados, escritos en inglés y en español. Esta tierra había resistido sequías, inundaciones y años en que el mercado casi los arruinaba, pero nunca, ni una sola vez, se había rendido. Miguel llevaba ese conocimiento como un ancla, dándole firmeza ante cualquier cosa que la vida pudiera ponerle enfrente. Desde lo alto de la loma sur, podía ver más allá del límite del rancho, donde el valle se aplanaba en hileras ordenadas de casas. El fraccionamiento no estaba ahí cuando él era niño. Entonces, el límite de su propiedad daba con pastizales salvajes y campos de algodón. Ahora calles de asfalto liso se enroscaban entre casas idénticas, con céspedes recortados y buzones decorativos. El tipo de lugar donde las reglas sobre la altura de la cerca y el color de la pintura estaban escritas en gruesos reglamentos. La gente que vivía ahí era amable al pasar, pero pertenecía a otro mundo. Uno de comités de vecinos, parrilladas de fin de semana y competencia velada sobre quién tenía el jardín más bonito. Miguel no les guardaba rencor por su estilo de vida, pero siempre sintió la distancia entre su realidad y la de ellos. Cuando regresó al patio, el sol ya se había asomado por completo, y las sombras comenzaban a encogerse. Estaba por entrar a la casa por su café cuando una camioneta blanca con el logotipo de una empresa se detuvo en la entrada. El conductor, un joven con una camisa tipo polo impecable, bajó con un sobre grueso en la mano. Apenas cruzó miradas con Miguel mientras le pedía su nombre. Le entregaba el paquete y se marchaba sin despedirse. Miguel se quedó un momento en el camino de entrada, sintiendo el peso del sobre en las manos como si trajera algo más que papeles. Su nombre estaba impreso en letras grandes, junto al de su padre, aunque su padre había muerto hacía más de una década. La dirección de remitente llevaba el sello de Pinecrest Residential Services, un nombre que no le sonaba. Ya en la cocina, en la mesa de madera gastada por los años, rompió el sello y desplegó el contenido. La primera página fue como un golpe. Estaba escrita en ese lenguaje legal frío y recortado, diseñado para quitarle cualquier humanidad al mensaje.
notificación formal de reasignación de propiedad por abandono y cuotas impagas a la asociación de vecinos. El documento afirmaba que sus 1.400 acres, el rancho de su familia, habían sido transferidas a una corporación desarrolladora afiliada a la Asociación de Vecinos de Pine Bluff Estates. Las palabras apenas parecían reales mientras las leía otra vez. Abandono, cuotas impagas, venta completada la semana pasada. Nunca en su vida había pertenecido a ninguna asociación de vecinos, ni había firmado un solo acuerdo que pusiera su tierra bajo esa autoridad. La suma mencionada por la transferencia era insultantemente baja, digna de un terreno baldío sin valor, no de un rancho en plena producción y bien cuidado. Pasó las páginas buscando alguna señal de error. En cambio, encontró otra declaración, una supuesta certificación de que la propiedad había estado sin uso ni mantenimiento por más de 3 años. Casi se rió ante lo absurdo. Apenas 2 semanas antes había reparado un tramo de cerca en el Potrero Sur, después de que una res se empujara a través de ella. Cada temporada movía el ganado entre los campos, cortaba heno, rotaba los pastos. La idea de que la tierra estuviera descuidada no solo era falsa, era una mentira deliberada. Dejó los documentos extendidos sobre la mesa y se dirigió a la pequeña caja fuerte en la esquina de su estudio. Giró la combinación hasta escuchar el clic, revelando carpetas manila apiladas con orden. Sacó la que decía título y impuestos y la colocó junto a la notificación. Ahí estaba la escritura original a nombre de su padre, la transferencia legal a su nombre después del funeral, los últimos recibos de impuestos marcados como pagado en su totalidad. Todo en orden, cada detalle correcto. No había deuda, no había abandono, no había motivo para una venta. Lo que tenía delante no era un malentendido, era un ataque. El nombre al pie de la notificación fue la primera pista real. Presidenta de Pine Bluff Estates, HOA, Mariela Vance. El nombre le sonó. Lo había escuchado en comentarios sueltos en la tienda de forraje, murmurado en conversaciones sobre nuevos desarrollos y negocios de tierras. Una mujer pulida, decían, con conexiones con constructores y banqueros, siempre moviendo piezas a su favor en las reuniones comunitarias. Miguel nunca había prestado mucha atención antes. Ella pertenecía a ese otro mundo, el que quedaba más allá de sus cercas. Pero ahora su alcance había cruzado a su terreno, y las consecuencias estaban ahí, mirándolo desde el papel. Se acercó a la ventana, mirando la tierra que se extendía hasta el horizonte. Cada potrero, cada encino que proyectaba su sombra, cada curva del arroyo estaba ligada a la historia de su familia. Su padre solía decirle que la tierra era más que una posesión. Era una confianza que pasaba de una generación a otra, una responsabilidad de proteger y cuidar. Esa confianza había sobrevivido a todas las dificultades, pero ahora estaba bajo amenaza de personas que probablemente nunca habían puesto un pie en el terreno que intentaban reclamar. El resto de la mañana pasó en un borrón. Llamó a la oficina del registro del condado. Esperó casi 1 hora en la línea antes de que una empleada confirmara que, según sus registros, la propiedad había sido vendida por la HOA a la desarrolladora. Cuando Miguel preguntó en qué parte de esos registros constaba la propiedad de la HOA sobre el rancho, la respuesta fue directa: en ninguna. Aún así, el papeleo estaba archivado y para el condado la transferencia se había hecho. Para revertirlo, necesitaría pruebas duras e irrefutables de que la HOA no tenía derecho a vender lo que no le pertenecía. Al mediodía, el sol estaba alto y el aire se sentía pesado, pero Miguel apenas lo notaba. El sobre estaba abierto sobre la encimera, su contenido desplegado como evidencia en una escena de crimen. Su mente giraba en las mismas preguntas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién les ayudó? ¿Y cuánto daño podían causar antes de que él los detuviera? Pensó en su madre, en los años que había trabajado junto a su padre para mantener vivo el rancho. Pensó en la larga historia escrita en cada poste de cerca y en el orgullo silencioso de cada cosecha. La idea de perder todo eso por un papel fraudulento encendió algo profundo en él, algo que no se movía. A medida que avanzaba el día, empezó a reunir lo que necesitaría: escrituras, recibos de impuestos, fotografías,
declaraciones de testigos si era necesario. Aún no sabía hasta dónde llegaría esta pelea, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Habían escogido al hombre equivocado para intentar apartar. Esta tierra no estaba abandonada, y él tampoco. La notificación podía decir que se había hecho una venta, pero en su mente el rancho seguía siendo suyo, tan firme como las raíces de los encinos que habían estado allí por 100 años. Hiciera lo que hiciera falta, se aseguraría de que así se quedara. Al caer la tarde, la luz se deslizaba sobre el valle, dejando al fraccionamiento en sombra, mientras el último brillo se quedaba en las tierras altas del rancho. Miguel se quedó de pie en el porche, sintiendo el aire fresco en la cara, dejando que su mirada recorriera los campos. En algún lugar ahí fuera estaba la verdad que necesitaba, enterrada en viejos acuerdos, escondida en registros olvidados. Mañana empezaría a acabar. Esa noche se quedaría con la imagen de la tierra tal como era, entera, intacta y aún suya, sin importar lo que dijeran los papeles. A la mañana siguiente, el día amaneció con una luz pálida y filtrada, como si el sol no tuviera prisa por levantarse. Miguel apenas había dormido. La noche anterior había sido una sucesión interminable de idas y vueltas por la casa, con el viento colándose entre las ramas de los árboles y llenando los silencios con un murmullo inquieto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la notificación desplegada sobre su mesa, con esas líneas frías y ordenadas que buscaban romper, de un plumazo, el vínculo que lo unía a la tierra que había sido su hogar toda la vida. Había analizado todas las explicaciones posibles, pero siempre volvía a la misma conclusión. No era un error. Era un acto planeado, deliberado, respaldado por personas convencidas de que podrían salirse con la suya. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, Miguel se sirvió una taza de café fuerte y se quedó de pie en la cocina, mirando cómo la niebla se arrastraba sobre los potreros. Sabía que no podía luchar contra algo que no comprendía. La carta era solo una pieza de un rompecabezas mucho más antiguo. Si había un camino para revertir lo que se había puesto en marcha, no lo encontraría en el presente, sino escarbando en el pasado, en algún punto de la larga cadena de documentos y acuerdos que su familia había dejado. Y la única persona que podía guiarlo a través de esa historia era su madre. La casa de ella estaba en las afueras del pueblo, una construcción sencilla de un solo piso que sus padres habían comprado recién casados. Miguel tomó la carretera del condado, con el murmullo constante de las llantas sobre el pavimento y el paisaje moviéndose lentamente a los lados. Pasó junto a hileras de nogales desnudos en esa época del año, sus raíces aferradas a la tierra como centinelas antiguos. Al llegar, el aroma familiar de las rosas del jardín delantero le trajo una punzada de calma. Su madre lo recibió en la puerta con una mirada que, antes de que él hablara, ya había leído el peso de su ánimo. Con la misma energía de siempre, lo hizo pasar a la cocina, donde flotaba el aroma de café recién hecho y tortillas calientes. La sala estaba igual que en sus recuerdos, paredes cubiertas de fotos enmarcadas de diferentes épocas, un sofá remendado varias veces y una repisa con pequeñas figuras de cerámica que ella había coleccionado con los años. Miguel le explicó la situación y le entregó la notificación para que la leyera. Ella se sentó, pasó los ojos por cada línea con lentitud, y a medida que avanzaba, sus labios se cerraban con más firmeza. Sin decir palabra, se levantó y desapareció por el pasillo. Cuando volvió, traía un cajón metálico, abollado y gastado, que depositó sobre la mesa con un golpe seco. «Aquí está todo lo que tu padre consideró importante sobre el rancho», dijo, dejando la mano sobre la tapa. Miguel liberó el cierre, sintiendo el frío del metal y la resistencia del mecanismo antes de que cediera. Dentro, una vida entera de papeles, mapas doblados hasta que los pliegues se habían vuelto blancos, documentos legales amarillentos, cartas de abogados y funcionarios del condado, recibos de impuestos agrupados con bandas elásticas quebradizas. Algunos estaban escritos en inglés, otros en español, todos con la caligrafía precisa de un hombre que entendía el valor de dejar constancia. Pasaron horas revisando juntos. Miguel trazaba con los dedos las líneas de mapas que mostraban cómo el rancho había crecido con los años, siguiendo las marcas originales que su abuelo había puesto.
Leyó cartas que su padre envió al condado durante disputas por derechos de agua, cada una defendiendo con claridad y firmeza su postura. El pasado se desplegaba en capas, años de sequía, temporadas de abundancia, momentos en que apenas se mantenían a flote, y a lo largo de todo, el hilo inquebrantable de la propiedad. Casi al fondo de la caja, encontró una carpeta marcada con la palabra «Acuerdos», escrita a mano por su padre. Dentro había copias de tratos con vecinos, contratos de pastoreo y un documento más grueso que los demás. Miguel lo desplegó y comenzó a leer. Estaba fechado en 1995. El nombre de la otra parte le resultó familiar. Una empresa desarrolladora que, en ese entonces, había estado construyendo calles para un nuevo fraccionamiento junto a su propiedad. El lenguaje era formal, pero el sentido era claro. A cambio de permitir el paso por una parte de su terreno para abrir dos calles de acceso, su padre recibía derechos perpetuos sobre el subsuelo y el terreno de varios bloques específicos del nuevo fraccionamiento. El mapa anexo detallaba esos bloques, que ahora formaban el corazón de lo que hoy se conocía como Pine Bluff Estates. Miguel repasó el mapa y luego el documento, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Esos bloques incluían la calle donde vivía Mariela Vance. En términos legales, eso significaba que ella y muchos otros en esos lotes eran, sin saberlo, inquilinos de la familia Ramos Clark. Y esos derechos no tenían fecha de vencimiento. Su madre observaba en silencio, notando el cambio en su expresión. Miguel volvió a leer el acuerdo 2 veces más, confirmando cada cláusula. Ahí estaba. Perpetuo, transferible, irrevocable, sin el consentimiento escrito del propietario Ramos Clark. Firmado, notariado y registrado en el condado. La certeza se instaló en su pecho. Aquello no solo desmontaba la narrativa de la HOA, sino que le daba una ventaja. Si ellos querían basar todo en la letra de la ley, él también podía hacerlo, pero con un arma más afilada. Aún así, la emoción se mezclaba con cautela. Una jugada como esta necesitaba preparación. Miguel separó el acuerdo, el mapa y algunos documentos de respaldo, guardándolos en una carpeta. Iba a llevarlos a alguien que pudiera certificar su validez más allá de cualquier duda. Y después, paso a paso, construiría un caso que no dejara huecos para que la HOA escapara. Cuando salió de la casa de su madre, el cielo se había despejado y el aire cortaba con un frío seco. El cajón volvió a su sitio bajo la cama de ella, y la carpeta quedó segura bajo su brazo. Al tomar de nuevo la carretera, miró hacia las hileras ordenadas de casas en el horizonte. Allí vivían las personas que pensaban que podían borrar la historia de su familia con un papel falso. Ahora sabía que habían estado viviendo sobre suelo que no les pertenecía. Esa noche, en la cocina, desplegó los documentos sobre la mesa y estudió el mapa hasta memorizarlo, superponiéndolo en su mente con la imagen que tenía del fraccionamiento. Conocía cada potrero, cada alambrado, cada sendero de tierra que llevaba a esas calles pavimentadas. Y ahora sabía algo más. Tenía en sus manos la manera de convertir su cimiento en una línea de fractura. Solo debía elegir el momento justo y mantener la determinación para llegar hasta el final. Afuera, el rancho dormía bajo el cielo ancho de Texas. El molino de viento se quejaba con su crujido constante y el ganado descansaba en silencio. Miguel se quedó bajo la luz cálida de la lámpara, sintiendo que ese conjunto de papeles era más sólido que cualquier arma que pudiera empuñar. El pasado le había dado la llave. Ahora, todo se trataba de cómo usarla. Esta lucha ya no era solo por defender la tierra, sino por demostrar a quienes quisieron quitársela que siempre habían estado construyendo sobre un terreno que nunca fue suyo. La semana siguiente comenzó con un aire distinto. Miguel ya no se sentía como un hombre acorralado, sino como alguien que había encontrado el filo de la herramienta que necesitaba. Sin embargo, no podía actuar con prisa. La HOA esperaba que él reaccionara con enojo o desesperación, y si caía en esa trampa, ellos encontrarían la forma de convertir cualquier error suyo en una victoria. No, esta vez iba a moverse con calma, como quien coloca piezas en un tablero, una tras otra, hasta que el adversario descubre que está rodeado. El lunes temprano visitó la oficina del único abogado en el condado al que confiaba mostrarle esos documentos.
Daniel Porter, un hombre de cabello blanco y gafas gruesas, que había pasado la mayor parte de su carrera resolviendo disputas de propiedad rural. Daniel lo recibió con un apretón de manos firme y lo hizo pasar a una oficina abarrotada de estanterías, donde sobresalían legajos polvorientos y libros legales con lomos agrietados. Miguel colocó la carpeta sobre el escritorio y se mantuvo en silencio mientras Daniel leía. No pasó mucho tiempo antes de que el abogado levantara una ceja y se recostara en su silla. Si este documento es auténtico, hijo, no solo tienes derecho sobre ese terreno. Ellos te necesitan más de lo que tú los necesitas, dijo tocando con el índice la palabra perpetuo, como si fuera la piedra angular de todo. Daniel confirmó la autenticidad en el registro del condado. El acuerdo estaba ahí, intacto, archivado hace casi 30 años, con las firmas y sellos en perfecto estado. A ojos de la ley, nadie podía anularlo sin el consentimiento de un Ramos Clark. Y eso significaba que la HOA había cometido un error grave. Habían actuado como si ese acuerdo no existiera. El abogado le recomendó paciencia. Le explicó que la clave no era anunciar lo que sabía, sino dejar que la HOA siguiera avanzando en sus acciones hasta comprometerse demasiado. Solo entonces presentar el documento como un golpe definitivo. Eso no solo desmontaría su intento de despojarlo, sino que los pondría en una posición vulnerable ante demandas por daños. Miguel aceptó el consejo. Salió de la oficina con una carpeta aún más gruesa. Daniel había añadido copias certificadas, fotografías de los documentos originales y un resumen legal que explicaba cada cláusula. Mientras conducía de regreso al rancho, pensaba en cómo mover la siguiente pieza. Durante los días siguientes, Miguel siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Reparó cercas, alimentó al ganado y saludó a sus vecinos en el mercado local. Pero en su mente, cada interacción estaba marcada por un nuevo propósito: escuchar, observar y recoger rumores. Descubrió que la HOA estaba planeando una reunión extraordinaria para aprobar un proyecto de ampliación del fraccionamiento. Eso implicaría excavar y construir sobre los lotes que, según el acuerdo de su padre, seguían siendo suyos. Era perfecto. Si permitía que se comprometieran con esa obra, el peso de la ley caería sobre ellos con toda su fuerza. El viernes recibió una carta oficial de la HOA convocándolo a la reunión. El tono era casi burlón, recordándole que su presencia era opcional, pero altamente recomendada. Miguel sonrió para sí. Iría, pero no como un hombre buscando defenderse. Iría como el dueño silencioso de la mesa, esperando el momento para poner la carta más alta. La noche de la reunión, el salón comunitario estaba lleno. La presidenta de la HOA, Mariela Vance, se movía entre los asistentes con una sonrisa estudiada y un portapapeles en la mano. Miguel se sentó en la última fila, observando cómo presentaban los planos de la ampliación y hablaban de un futuro más próspero para la comunidad. Ninguno de ellos parecía consciente de que esas mismas calles y jardines que soñaban construir estaban asentados en un terreno que no les pertenecía. Cuando llegó el momento de las preguntas, Miguel levantó la mano con calma. Su voz fue medida, casi cordial, al pedir que le explicaran qué medidas legales habían tomado para asegurarse de que el terreno en cuestión estaba libre de reclamaciones. Mariela, sin perder la sonrisa, respondió que todo estaba en orden y que el título estaba limpio. Miguel no discutió, solo asintió y dijo que le alegraba saberlo. Luego guardó silencio el resto de la noche. No había necesidad de más. Ellos habían dicho, en una reunión oficial y registrada, que no existía ningún reclamo sobre ese terreno, y cuando se enteraran de la verdad, esas palabras serían su propio ancla. Al volver al rancho, la luna iluminaba los campos con una luz fría. Miguel dejó la camioneta junto al granero y se quedó un momento mirando el horizonte. Sabía que la lucha apenas estaba comenzando, pero por primera vez sentía que no estaba defendiendo su casa desde una trinchera, sino que estaba guiando la batalla desde arriba. Y cuando el golpe final llegara, no sería un acto impulsivo, sería una jugada silenciosa, precisa, imposible de revertir. El amanecer del día decisivo llegó con un cielo limpio y un aire fresco que parecía presagiar algo distinto. Miguel había repasado cada paso con Daniel,
el abogado, y sabía que no podía haber margen de error. La HOA había enviado avisos a toda la comunidad sobre la aprobación formal del proyecto de ampliación. Los planos, permisos y contratos estaban listos para ejecutarse, y las máquinas de construcción ya esperaban en un terreno vallado. Esa prisa ciega era justo lo que él había esperado. Llegó a la reunión extraordinaria con su carpeta bajo el brazo, vistiendo ropa de trabajo, botas polvorientas y un sombrero que proyectaba sombra sobre sus ojos. No intentaba impresionar a nadie. Su presencia ya era suficiente para incomodar. Se sentó en la misma última fila que la vez anterior, observando mientras la presidenta, María Lavance, presentaba con orgullo la nueva etapa del desarrollo. En su voz había un matiz de victoria, como si todo estuviera resuelto. Cuando dieron paso a comentarios y objeciones, Miguel se levantó. Esta vez no hubo cordialidad. Su tono era firme, medido, pero cada palabra estaba cargada de un peso que hizo que las conversaciones en la sala se apagaran. Caminó hasta el frente, abrió la carpeta y con la precisión de quien sabe que tiene la ley de su lado, colocó sobre la mesa los documentos originales y las copias certificadas. Explicó, sin elevar la voz, que el acuerdo firmado décadas atrás por su padre y refrendado por el condado otorgaba a la familia Ramos Clark derechos perpetuos sobre esas 1.400 acres. Ese acuerdo incluía una cláusula que prohibía cualquier construcción o venta sin el consentimiento escrito de un miembro de su familia. Y él nunca había dado tal consentimiento. Un murmullo recorrió el salón. Algunos miembros de la HOA comenzaron a hojear apresuradamente los papeles, mientras otros intercambiaban miradas de alarma. Mariela intentó interrumpir, alegando que eso debía revisarse. Pero Miguel levantó la mano y le recordó que en la reunión anterior, ella misma había afirmado públicamente que no existía ningún reclamo sobre el terreno. Esa declaración, grabada y documentada, era ahora una evidencia contra ellos. Daniel, que había llegado discretamente y se había sentado cerca de la puerta, se puso de pie para confirmar ante todos la validez de los documentos. Explicó las implicaciones legales. La HOA no solo carecía de derecho para disponer del terreno, sino que al haber procedido con contratos y gastos basados en una premisa falsa, quedaban expuestos a demandas por daños y perjuicios. La tensión en la sala se volvió casi física. Miguel no sonrió ni celebró. Simplemente recogió sus papeles y anunció que, a partir de ese momento, el acceso al terreno quedaba prohibido y que cualquier intrusión sería considerada una violación legal. Luego se retiró, dejando a la HOA sumida en un silencio que pesaba más que cualquier grito. En los días siguientes, el impacto se extendió. Las máquinas de construcción fueron retiradas, los contratos se rescindieron y las reuniones de la HOA se volvieron tensas y caóticas. Algunos miembros renunciaron, otros buscaron acuerdos privados, pero ninguno pudo evitar lo inevitable. Las 1.400 acres volvían, de manera incontestable, al control de Miguel. Con el tiempo, no se limitó a conservarlas. En lugar de vender o bloquear el acceso, Miguel decidió abrir parte del terreno para un proyecto comunitario que beneficiara a los vecinos sin poner en riesgo la propiedad. Levantó cercas nuevas, rehabilitó caminos y creó espacios para cultivo y pastoreo que recordaban las tradiciones de su padre. Así la tierra no solo volvió a su nombre, sino que recuperó su propósito. Una tarde, mientras observaba el horizonte desde el porche del rancho, Miguel pensó en todo lo que había pasado. Recordó la sensación de impotencia cuando recibió la primera carta de desalojo y la comparó con la calma de ese momento. Había aprendido que la fuerza no siempre se mide en quién grita más alto o golpea primero. A veces, la victoria se gana esperando, observando y golpeando en el instante exacto. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo de dorado los campos, Miguel se quitó el sombrero y dejó que el viento le despeinara el cabello. No necesitaba celebraciones ni reconocimientos. La tierra estaba donde debía estar, y él también. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Mira nuestro próximo video para otro poderoso viaje y explora nuestros otros videos para más historias como esta. Y por favor, comparte este con alguien que necesite escucharlo.